El 17 de marzo se celebra a Santa Gertrudis de Nivelles, quien nace en Landen, Bélgica en el año 626, su vida se encuentra relatada por diferentes testigos, siendo hija de Pipino de Landen y Santa Itubergis, y hermana de los santos Vega y Grimoaldo. Y tía de las santas Aldegunda y Waltrudis. Cuando Gertrudis tenía 10 años, el rey Dagoberto I le propuso a su padre, quien era su gobernador de palacio, casarla con un noble franco. Pero Gertrudis, que a imitación de las grandes santas de los primeros siglos, había consagrado su virginidad y su propia vida al servicio de Dios, se presentó ante el rey a exponerle su promesa de vida. El rey descontento aceptó su decisión, al constatar la santidad y resolución de la niña. Cuando Gertrudis cumplió los 20 años el rey Pipino muere. Inmediatamente su madre Itubergis construye el monasterio de Nivelles, con la ayuda de San Amando y de la Iglesia, para poder dedicarse el resto de sus días a la oración y la contemplación alejadas del palacio. Su hija Gertrudis por voluntad propia se cortó su bella cabellera en una ceremonia pública, para remarcar su pertenencia a Dios, e ingresar en este monasterio, bajo el régimen de votos perpetuos como su madre. Nivelles era un monasterio mixto, con una sección para canónigos que cuidasen del culto y la predicación, pero bajo el mando de la abadesa Itubergis, con una regla de castidad y oración común tanto para hombres, como mujeres. La mayoría de las mujeres nobles ingresaban solo como canonesas, es decir temporalmente respetando las reglas del monasterio, porque muchas ingresaban solo para instruirse y estudiar, pudiendo salirse por motivos justificados generalmente para casarse por arreglos políticos. La abadesa o superiora, tenía votos perpetuos y poder de jurisdicción tanto canónico, como civil. Su madre muere el año 652 y le sucede como superiora su hija Gertrudis de 26 años. Quien inicia una etapa de esplendor del monasterio de Nivelles, que bajo sus normas duraría varios siglos. Santa Gertrudis reformó e hizo más rígida la regla, introduciendo y ordenando se estudien las santas escrituras y los libros de los doctores de la Iglesia católica. Solemnizó el culto litúrgico y dotó de varias reliquias y ricos ornamentos a la iglesia fundada por su madre, adyacente al monasterio. Abrió un colegio para niñas, un hospital y una hospedería para los pobres, mendigos y peregrinos. Pero sobre todo Gertrudis se esforzó en reclutar novicias y frailes con votos perpetuos, para crear misioneros para un mundo aún pagano. Para ellos ordenó profundizar el estudio de las Sagradas Escrituras. La propia Gertrudis se mostró como un ejemplo recitando los principales textos de las Sagradas Escrituras de memoria, se esmeró en que se estudiasen a los padres de la Iglesia, se compilaran y estudiaran la vida de los grandes santos y mártires de la Iglesia. Y también fomentó el desarrollo y estudio de filosofía, música, medicina, y arte. Por la influencia de Santa Gertrudis otros monasterios copiaron su estilo de vida, y su obra se extendió, contribuyendo a la construcción de hospitales y centros de enseñanza en varias iglesias y santuarios, regidas por religiosos egresados del monasterio de Nivelles. Asimismo, Gertrudis fue la madre espiritual y formadora de grandes misioneros católicos, como los santos Fursey, Ultan y muchos otros frailes que predicarían y fortalecerían a la Iglesia de Cristo en Irlanda y en la Britania. Luego de traspasar el mando a su sobrina Santa Waltrudis, a quien había preparado desde niña para ejercer como madre superiora, Gertrudis, enferma y debilitada, tomó el ejemplo de otras santas, dedicando sus últimos años de vida a la contemplación en la oración y la penitencia recluida en una celda. Y es así como una vez libre del mando, Gertrudis vistió con una túnica de crin de caballo y se puso un velo viejo desechado por otra monja, estando siempre disponible para dar el buen consejo. Se cuenta que es en esos días cuando en una visión, demonios invaden su celda en la forma de ratones queriendo dañarla. Pero Santa Gertrudis en oración clama al Señor, y ve aparecer un gato que mata a todos los roedores, los cuales desaparecen sin dejar rastro. Agónica y presintiendo su muerte, Gertrudis recibió un mensaje de su hijo espiritual San Ultan que la llenó de alegría en sus últimas horas. Mañana, durante la Santa Misa, Gertrudis, esposa de Jesucristo,
Partirás de esta vida, para disfrutar de la vida que es eterna. No temas, porque San Patricio, acompañado por los ángeles, recibirán su alma en la gloria. Y así fue como el día de San Patricio, el 17 de marzo del año 659, falleció Santa Gertrudis de Nivelles. Sus reliquias se veneran aún en el monasterio de Nivelles, uno de los lugares santos de Europa.